Gobierno de Venezuela declara el estado de emergencia económica por 60 días para enfrentar la crisis. El presidente Maduro, en su rendición de cuentas ante la Asamblea, entregó el decreto con esta medida. Fuerte enfrentamiento entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición por entrega de viviendas en la Asamblea Nacional. El Banco Central de Venezuela reveló que la inflación entre enero y septiembre de 2015 se situó en el 108,7%. Joaquín Gómez encabeza delegación de las FARC que desde Cuba llegó al país para instruir a los guerrilleros en el proceso de paz. El presidente del Banco Mundial anuncia que esta entidad desembolsará más de 1.400 millones de dólares en Colombia para la paz y otras inversiones sociales. Armada Nacional multiplica el número de hombres dedicados al desminado humanitario. Habrá 9 pelotones adicionales trabajando en el norte del país. Por nuevas diferencias con la judicatura, sindicatos de la rama judicial llaman a cese de actividades en todo el país. La Procuraduría General adelanta 138 indagaciones por presuntas irregularidades en la elección de contralores y personeros. Se desploman los precios del petróleo en el mercado internacional y rompe la barrera de los $30 el barril. Falcao seguirá 6 meses más en el Chelsea, anuncia el Mónaco. Básquet en Colombia se rezaga en relación con el resto de América. Al parecer, la entrevista que Sean Penn realizó al Chapo Guzmán no causó el efecto que el actor tenía en mente y hoy se confiesa arrepentido. Al final de la emisión, las polémicas declaraciones del actor. Haremos un breve recorrido por el panorama musical en Bogotá. Mis amigos de hoy son los músicos que lamentablemente para muchos están siendo olvidados. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Comienza la era de acuerdos entre el Consejo y el alcalde de Bogotá. 2. Los que ganaron y los que perdieron con la venta de Isagen. 3. Colombia y Panamá siguen con dificultades de negociación, pero ahí van. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El presidente Nicolás Maduro advirtió esta noche ante la Asamblea Nacional de su país que seguirá cerrada la frontera con Colombia. Dijo que la medida se mantendrá inmodificable hasta que se restituya la vida social, económica y la seguridad de esta zona de su país. La frontera con Colombia, le he dado órdenes al ministro de Estado, se mantenga cerrada hasta que se termine de restituir toda la vida social, económica y la seguridad de cada palmo de nuestro territorio. Y le he dado órdenes a la Fuerza Armada para que así sea. Construir una frontera segura, sin la presencia de ningún grupo militar armado de las características que sea, que venga de Colombia. Y en las últimas horas el gobierno venezolano decretó el estado de emergencia económica en todo el país por un periodo de 60 días con el fin de atender la grave crisis que atraviesa esta nación. Hoy se conoció que la inflación a septiembre del 2015 superó el 108%. El anuncio fue hecho por el ministro de Economía de Venezuela, Luis Salas, argumentando que dicha medida adoptada por los próximos 2 meses se da con el propósito de proteger al pueblo de las amenazas existentes. A fin que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales. De igual manera, el ministro señaló que con este decreto se intentan mitigar los efectos de la inflación, la especulación, del valor ficticio de la divisa y del sabotaje que, según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, existe contra los sistemas de distribución de bienes y servicios. Precisamente Maduro entregó hace pocas horas al presidente de la Asamblea Nacional el decreto para que sea estudiado en los próximos 8 días. Este anuncio coincide con los datos entregados por el Banco Central de Venezuela, que indican que la inflación desde enero hasta septiembre de 2015 fue del 108,7%, mientras que el Producto Interno Bruto sufrió una caída del 7,1%. Estas cifras se dan a conocer un año y un mes después del silencio guardado por el banco, que debería entregar estos datos mensualmente. El presidente Nicolás Maduro protagonizó un fuerte enfrentamiento con la oposición durante su rendición de cuentas en la Asamblea Nacional. El motivo del choque fue la entrega de viviendas. Se abre la sesión. Fue Henry Ramos Alup, una de las figuras de la oposición más criticadas por el oficialismo y nuevo presidente de la Asamblea Nacional, quien dio inicio a esta rendición de cuentas del presidente Maduro. El mandatario llegó con su esposa y diputada Silvia Flores a una cita muy esperada por el antichavismo desde su victoria en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Fue respecto al tema de las viviendas cuando se llegó a uno de los momentos más tensos del discurso.
No has construido una vivienda y tienes 4 años mandando en Caracas, Richard Blanco. No has construido una vivienda y nosotros hemos construido 1 millón. ¿Y ustedes creen que nos vamos a calar que la privaticen? No, no y no. Vamos a permitirlo. Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización, se los digo. ¡No! Por su parte, Henry Ramos Alup le recordó al presidente Maduro la falta de diálogo que ha habido entre el oficialismo y la oposición. Bienvenido el diálogo, pero tiene que ser permanente. Aquí el diálogo aquí es noticia por lo excepcional. Es noticia porque es excepcional. Yo le aseguro a usted, presidente, que si las relaciones o las conversaciones oposición-gobierno fueran frecuentes, no constituyeran noticia. Maduro no se olvidó del proceso de paz con Colombia y el apoyo que su gobierno ha dado a estas conversaciones. En Colombia, con la modesta ayuda de nuestro país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano han llegado a un estatuto jurídico de justicia, privilegiando a las víctimas de un conflicto también extremo, en violencia y por su extensión en el tiempo. Todo esto ocurrió el mismo día en que el oficialismo impugnó nuevamente ante el Tribunal Supremo de Justicia la elección de un diputado opositor, esta vez en el estado Falcón. El comandante del bloque sur de las FARC, Milton de Jesús Tuncel, alias Joaquín Gómez, y la guerrillera Tanya Nickmayer encabezan una delegación de 5 miembros de la guerrilla que llegaron a Colombia para hacer pedagogía sobre la paz en campamentos guerrilleros. Joaquín Gómez, Tanya, el guerrillero José Vicente Lesmes y 2 periodistas de las FARC permanecerán 12 días en las selvas colombianas instruyendo a los distintos bloques. De acuerdo a fuentes oficiales, esto hace parte de un ejercicio de pedagogía que ya se ha hecho antes, por ejemplo en el Orejón y Bojayá. Se trata de una visita breve para compartir avances de las conversaciones con los guerrilleros de base, asimismo instruirlos sobre los acuerdos en justicia transicional y de cómo serían los operativos en la etapa final de las negociaciones. El jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, ha señalado que todo lo que se acuerde en La Habana tendrá que ser aprobado por todos los frentes. El grupo de delegados iniciaría la pedagogía para la paz en el bloque sur de las FARC, que concentra a cerca de 10 frentes de esa guerrilla. El presidente del Banco Mundial, Jim Jong-un, de visita en Colombia, reveló que la entidad entregará 1.400 millones de dólares a nuestro país para proyectos de infraestructura y educación. También estarán disponibles 7 millones de dólares para planes relacionados con el posconflicto. Estos recursos, que hacen parte de un crédito, se destinarán no solamente para la paz, también para inversión social, educación, infraestructura, entre otros. El presidente del Banco Mundial también confirmó además que uno de los fondos para el posconflicto que apoya a esta entidad ya tiene 7 millones de dólares como parte de una donación que se destinarán para proyectos de consolidación de la paz. This year it will be $1.4 billion and I have committed to doing everything we can to meet the request of Colombia if the government would like more. El presidente del Banco Mundial también resaltó los diálogos con las FARC. Dijo que no había visto nada tan preciso y pensado como este proceso. El proceso aquí es muy importante, un modelo, un ejemplo para todo el mundo. Por su parte, el presidente Santos se refirió a la compleja situación que vive el país por el precio del petróleo. Tenemos muy claro si el precio del petróleo sigue bajando, pues haremos los ajustes para mantener dentro de la regla fiscal nuestras cuentas. El presidente del Banco Mundial, Jim Jong-un, resaltó que Colombia hoy está mejor preparada para que le vaya bien en este entorno que cualquiera de los otros países productores de petróleo. La Armada Nacional anunció la designación de 450 hombres adicionales que se dedicarán exclusivamente al desminado humanitario en los Montes de María y municipios de la costa pacífica. La revelación la hizo el comandante de la Infantería de Marina, general Óscar Hernández. La Infantería de Marina, que hace 2 años trabaja en el desminado en la región de los Montes de María, pasará de 100 a más de 450 del número de hombres dedicados exclusivamente a esa misión. Estamos trabajando actualmente con 3 pelotones y vamos a completar un batallón para quedar con 450 hombres de desminado humanitario para que trabajen en el área
donde tiene la responsabilidad jurisdiccional la Armada Nacional, los Montes de María y la costa pacífica colombiana. Los municipios más beneficiados con el desminado en Montes de María son Carmen de Bolívar, San Jacinto y El Salado. Estamos trabajando en esos 3 municipios y a medida que va el estudio técnico y el estudio no técnico nos complementa para poder entregar a los colombianos y a nuestros campesinos de esa región que transiten seguros por su territorio nacional. Mañana el presidente Juan Manuel Santos anunciará que San Vicente del Chucurí, en Santander, es el 5º municipio del país declarado libre de sospecha de minas después de barridos adelantados por las fuerzas militares en los últimos 10 años. Representantes de Azonal convocaron a un nuevo cese de actividades a los miembros de la rama judicial en todo el país. Una serie de acuerdos expedidos por la Judicatura en el mes de diciembre provocaron el desacuerdo. En las últimas horas fracasó una reunión entre el Consejo de la Judicatura y los sindicatos de la rama judicial en la que se buscaba poner fin a la protesta. Al fracasar una negociación con el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, sindicatos y representantes de abogados llamaron a un nuevo cese de actividades en todo el país. No es un capricho de los jueces, ni de los empleados, ni de los abogados litigantes estar en esta jornada. La responsabilidad absoluta de lo que está pasando es del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa. Vienen implementando hace 2 años un modelo de gestión en los juzgados, un cambio en los juzgados, que está totalmente fracasado. No se quiere ceder. ¿Por qué? Porque los centros de servicio que han fracasado y está probado y reprobado que han fracasado en materia penal y en materia de ejecución de pena, los tratan de importar hasta la justicia civil y hasta la justicia de familia. Desde la entrada de la vacancia judicial el pasado martes se convocaron asambleas y se suspendió el servicio en 170 juzgados civiles y de familia en Bogotá. Eso prueba por qué el Consejo Superior de la Judicatura el país no lo quiere, porque no responde a las expectativas de la justicia. Ahora se convoca al cese de actividades a 28.000 empleados judiciales y 4.800 funcionarios en todo el país. El procurador delegado para entes territoriales, Carlos Mesa, reveló que se adelantan 138 investigaciones por presuntas irregularidades en las elecciones de personeros y contralores municipales. En algunos casos se eligieron amigos de los mandatarios recién posesionados. La Procuraduría ha encontrado presuntas irregularidades en la elección de personeros y contralores de 598 municipios que decidieron realizar el concurso de méritos sin apoyo de la ESAP e incluso se habla de conflicto de intereses. Aquí hay de todo. Hemos encontrado casos en los que el enemigo del alcalde, el que fue candidato de gobernador o del alcalde contrario, que perdió, termina siendo elegido como personero o contralor. O en otros casos en que el quien era jefe de campaña del alcalde o el quien era jefe de campaña del gobernador o sus financiadores terminan designados contralores o personeros. Quienes hicieron el concurso no son idóneos. Firmas de mensajería, de transporte, firmas de vigilancia, de empleo temporal que no tenían nada que ver con el ejercicio. Sostuvo que por estos hechos la Procuraduría ya tomó cartas en el asunto. Ya ha iniciado 138 indagaciones con el fin de determinar si hay responsabilidades de carácter disciplinario en cabeza de los honorables concejales. La Procuraduría también pidió a la Fiscalía que se adelanten las investigaciones penales al respecto. El ex procurador Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, investigado por haber recibido presuntamente 2.000 millones de pesos del exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz para sobornar funcionarios de la justicia y desviar la investigación contra el exmandatario, firmó un preacuerdo con la Fiscalía. El texto, que deberá ser presentado ante un juez, plantea una pena cercana a los 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer. El exfuncionario se compromete además a colaborar con la justicia y a devolver bienes obtenidos con el dinero del soborno. La nueva gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, dio a conocer un plan de choque que adelantarán para agilizar el tránsito de los articulados. Luego de la temporada de vacaciones, a Bogotá regresará a la normalidad laboral y académica y con ello el alto flujo peatonal en el sistema Transmilenio, para lo que tienen planeado una serie de medidas. Estamos, por ejemplo, retirando las superposiciones en ciertas troncales, estamos alargando en los zonales ciertas rutas, estamos generando retornos adicionales. Una de las prioridades de este año es la troncal de Transmilenio entre la Caracas y la Autonorte. Que es una revisión integral de toda la troncal para que tenga pasos deprimidos, para
para que tenga un diseño operacional que permita que llevemos entre 60 y 65.000 personas hora sentido. Desde la otra semana también habrá operativos anticolados junto con la policía. Cada persona que va de pagar el tiquete nos está sacando del bolsillo a todos los que sí pagamos plata. El hueco financiero de Transmilenio asciende a 240.000 millones de pesos, lo que haría replantear los costos de las tarifas. La situación financiera, como se dijo a finales del año pasado, pues sí tiene unos temas preocupantes que nos llevan a pensar en el tema de la tarifa. El precio del petróleo se derrumbó, cayó por debajo de los $30 el barril en una jornada enmarcada por el nerviosismo de los inversionistas ante las posibilidades de un aumento de oferta de crudo en el mundo y la desaceleración de la economía de China. Los datos macroeconómicos negativos de la economía de China volvieron a tener efecto en los mercados financieros del mundo, donde se presentó una caída masiva de las bolsas de valores. El efecto impactó sobre los precios del petróleo, que rompieron la barrera de los $30, cotizándose en promedio a $29,60 el barril. Se sumó la noticia del levantamiento a la suspensión comercial de Irán, que podría representar 500.000 barriles de petróleo en el mercado, aumentando la sobreoferta. El dirigente sostiene que se hace poco rentable la perforación de pozos con dichos precios. Muchos proyectos no son sostenibles con esos precios, en el mundo y en Colombia, y por lo tanto más temprano que tarde en algún momento pues tendrá que haber alguna reacción del precio. Las petroleras colombianas fueron las afectadas. Ecopetrol cayó a los 978 pesos la acción, mientras que Pacific Exploration se desplomó 48,69% a 1.080 pesos, también por problemas de endeudamiento. Afectando quizás a los activos del sector petrolero y eventualmente con una preocupación especialmente sobre el incremento de tasas de interés. Pese a la caída de los precios del petróleo, la producción de crudo durante el 2015 superó el 1.000.000 de barriles. Colombia es un país productor de petróleo, Colombia es un país que a pesar de la enorme caída de los precios del petróleo ha logrado mantener su producción por encima de 1.000.000 de barriles por día. La tendencia podría mantenerse en las próximas semanas. De otra parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció que una de las primeras medidas para salvar el fondo ganadero será la venta del frigorífico Friogan. De acuerdo con el Gobierno Nacional, la única posibilidad de salvar el Fondo Nacional del Ganado es poniendo en venta Friogan, que tiene deudas por 70.000 millones de pesos. La enajenación se adelantará en el marco del proceso de reorganización a cargo de la Superintendencia de Sociedades en un mínimo de 6 meses. La opción que este ministro considera es que debemos enajenar la participación que tiene el Fondo Nacional del Ganado en Friogan. El Fondo Nacional del Ganado no se creó para vender carne ni para sacrificio. Cuando se hicieron las inversiones en Friogan era para acercar a los ganaderos con la comercialización de la carne. El funcionario sostuvo que la decisión del gobierno de quitar la administración a Fedegan responde a un tema económico y jurídico, más no a un tema político. Esta decisión es jurídica, administrativa y financiera, y ganaderos, es temporal y no se va a utilizar los recursos del fondo para nada distinto a la sanidad animal. La venta de Friogan liberará el fondo a los más de 450.000 ganaderos del país. Aumenta el número de quejas de los usuarios contra el sistema financiero. Los bancos son los que reciben el mayor número de reclamos. El número de quejas contra el sistema financiero en el tercer trimestre de 2015 superó las 328.000, de las cuales 197.000 fueron contra los bancos. Se quejan a través de las transacciones realizadas en cajeros automáticos, cuando estas no salen exitosas y definitivamente hacen el descuento del dinero. Las tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y créditos de consumo son los productos financieros que generan más reclamos. Cuotas de manejo, exoneraciones hechas por los asesores no respetadas por las entidades financieras, en donde les prometen que no les van a cobrar cuota de manejo durante un periodo y sin embargo aparecen en las facturaciones. En el acumulado de los primeros 9 meses de 2015, las quejas ascendieron a 802.000 frente a las 740.000 recibidas en el mismo periodo de 2014. Los créditos de vivienda y microcréditos recibieron el menor número de reclamos. Fabio Villegas concluyó hoy 11 años como presidente de Avianca en medio de una multitudinaria demostración de afecto y agradecimiento de los empleados de la sede principal de la compañía en Bogotá.
Fabio Villegas llegó hoy a cumplir su último día de sus 11 años como presidente de Avianca y se sorprendió por la despedida cariñosa y agradecida que le hicieron centenares de sus subalternos. Por todos los servicios que le prestó a la compañía y porque gracias a él estamos en donde estamos hoy, como la aerolínea número 1 de Latinoamérica. Fueron años duros en los que veníamos y él cambió esa historia. Hoy le estamos dando las gracias porque lo merece. 10 años de sacrificio, de lucha, de buenas cosas que pasaron en la compañía. Fabio ha sido el gran líder transformador de esta empresa, pero sobre todo un ser humano espectacular y creo que esto simplemente es una pequeña muestra de agradecimiento de toda la gente que lo quiere y lo respeta. Bueno, maravilloso, realmente es muy grato ver el afecto, el cariño de la gente después de 11 años de estar a cargo de la compañía. Fabio Villegas se dedicará ahora a promover el plebiscito por la paz. A trabajarle en un proyecto lindo del país que es la paz, hacer todo lo que podamos hacer como todos los colombianos para construirla y apoyarla y fortalecerla, y seguramente también habrá otros retos profesionales. Villegas dijo que se va con la satisfacción del deber cumplido, pero advirtió que Avianca aún tiene muchos retos que superar. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,25% a 1.103 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 6,44% a 1.900 pesos. La acción de Pacific fue la que más cayó, con una pérdida de 48,69% a 1.080 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 19.000 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.293 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.980 y la venden en 3.030 pesos. Un euro cuesta 3.532 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 14 centavos. El azúcar se transó en 14,86 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $29 con 70 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 978 pesos. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde Lisa Concept Store en el norte de Bogotá porque hablaremos de una tendencia irrefutable para esta temporada, el escote profundo en V. Hemos visto a varias celebridades usarlo en las alfombras rojas y hoy le ponemos la lupa a este estilo. En la recientemente realizada gala de beneficencia de la UNICEF, estrellas como Nicole Kidman y Michelle Rodríguez se dejaron ver así. Y en los Golden Globe, esta tendencia también brilló en los cuerpos de Selena Gómez y Cara Delevingne. Pero definitivamente, Jennifer López es la reina del escote prominente en V y lo ha demostrado en sus diferentes apariciones en las alfombras rojas. Kim Kardashian también lo ha lucido en varias oportunidades. Y Beyoncé no se queda atrás. Las primeras en atreverse fueron las divas del cine de los años 50 como Marilyn Monroe y Jane Mansfield, quien hasta despertó inquisitivas miradas por mostrar sus atributos. Con ayuda de las transparencias, esta sexy tendencia se erige como un fuerte. Sin embargo, hay que tener en cuenta... Este escote en V profundo es muy exigente y hay que tener mucha personalidad y no mucha pechonalidad, porque puedes caer en los excesos, o verte muy plana como un valle o lucir como dos cordilleras bastante voluptuosas y puedes pasar esa línea muy delgada de lo sexy y lo sensual a lo vulgar. Kendall Jenner, del clan Kardashian, lo ha usado incluso a plena luz del día en una camisa. ¿Es un exceso? Sí. Esta tendencia solo debe usarse para la noche. Pero para evitar un pequeño accidente y cubras el este y el oeste, debes tener una extensa planicie para que cubras la cordillera oriental y la cordillera occidental. Sensualidad sin estridencias. Mostrar de más está de más. Uno de los personajes que más ha dado de qué hablar en los últimos días es Sean Penn. El actor hoy dio sus primeras declaraciones luego de que se revelara el apartado de la entrevista que hizo al capo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, una entrevista que ha considerado un fracaso. El 2 de octubre de 2015, según el actor Sean Penn, se llevó a cabo su encuentro con El Chapo Guzmán.
upon whose interview could I begin a conversation about the policy of the war on drugs. That was my simple idea. Sin embargo, y tras la polémica generada, hoy solo hay arrepentimiento. I have a regret that the entire discussion about this article ignores its purpose, which was to try to contribute to this discussion about the policy in the war on drugs. Dijo que en ningún momento se alió con el gobierno mexicano, incluso acusó a la administración de Enrique Peña Nieto de ponerlo en riesgo, aunque afirma sentirse tranquilo y fuera de peligro. Here's the things that we know. We know that the Mexican government, they were clearly very humiliated by the notion that someone found him before they did. Well, nobody found him before they did. We're not smarter than the DEA or the Mexican intelligence. Penn fue claro que el único propósito de la charla era generar un debate sobre la intensa lucha contra las drogas que se libra hoy en día. No se siente en capacidad de juzgar al temido narcotraficante, pero insistió en que hay que conocer todos los puntos de vista con el fin de terminar con los problemas relacionados con los narcóticos que afectan a la sociedad actual. Mañana inicia oficialmente el Carnaval de Barranquilla con la lectura del bando. La reina de esta festividad, con música y danzas, nos dio detalles de esta celebración. Con la alegría que la caracteriza, la reina del Carnaval de Barranquilla, Marcela García Caballero, contagia a barranquilleros y foráneos, a quienes promete que este carnaval pasará a la historia, y el primer capítulo lo escribe mañana sábado en la lectura del bando, evento de apertura a las carnestolendas. Yo no le tengo miedo a hacer el ridículo y yo no le tengo miedo a romper las barreras, y eso va a ser la lectura del bando. La reina del carnaval no solo estará en el evento central, sino que acompañará a los curramberos en otros sitios donde también se concentrará el inicio de las fiestas, acompañada de los tradicionales grupos folclóricos. Además estaré junto con hacedores del carnaval, distintos hacedores que van a estar en escena y van a mostrar un poco de ellos, dándoles ese homenaje que se merece. La música es parte vital de la cultura bogotana, por eso músicos capitalinos son nuestros amigos de hoy. En el ámbito musical, Bogotá ha experimentado diferentes políticas. Para muchos críticos, actualmente los músicos, quienes son la esencia en el tema, están siendo relegados. Hoy hablamos con David García, quien hasta hace poco era director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ¿Qué cosa va a hacer la administración del alcalde Enrique Peñalosa con la cultura y en especial con la Filarmónica? Porque la Filarmónica es la joya de la corona, es el patrimonio musical de los colombianos. Por eso llamamos la atención a que se trate con sumo cuidado, con responsabilidad de hombres de Estado. La Filarmónica de Bogotá lleva 49 años en función y es la orquesta de música clásica más importante de Colombia. En el año 2008 obtuvo el premio a Mejor Álbum Instrumental en los Grammy Latinos. Las personas que están encargadas del manejo de los temas culturales no son personas capacitadas para hacerlo en Bogotá y probablemente en la mayor parte del país. Me despido desde aquí, desde el Chorro de Quevedo, uno de los lugares más cosmopolita de Bogotá. Espero que entre la buena música y nosotros no haya distancia. Buenas noches. Hoy me despido desde Lisa Concept Store en el norte de Bogotá, deseándoles que tengan un muy feliz fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Comienza la era de acuerdos entre el Consejo y el alcalde de Bogotá. 2. Los que ganaron y los que perdieron con la venta de Isagen. 3. Colombia y Panamá siguen con dificultades de negociación, pero ahí van. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Poco a poco y en silencio se está armando la gran coalición de gobierno en el Consejo de Bogotá, con la que gobernará el alcalde Enrique Peñalosa, y se están gestando los primeros acuerdos políticos de esa coalición. El primer acuerdo alcanzado es la rotación de presidencia del Consejo durante los próximos 4 años. El primer año le corresponde a Cambio Radical, partido que cuenta con la bancada más grande, 9 concejales.
En el segundo año, la presidencia será para el Centro Democrático, que tiene 6 concejales. El tercer año será para el Partido Liberal, que también tiene 6 curules. Para el cuarto y último año hay una duda. En principio, la presidencia sería para el Partido Verde, si finalmente decide entrar a la coalición de gobierno. Si no lo hace, nuevamente Cambio Radical repetiría presidencia del Consejo. A ver, jóvenes verdes de Sanguino y compañía, avíspense. ¿O piensan suicidarse políticamente? 2. Definitivamente de la venta de Isagen se seguirá hablando por mucho tiempo, no solo por ser el negocio del año, sino también por el destino de los dineros y por las múltiples demandas que seguramente se instaurarán contra la operación. Hoy quedaron despejadas muchas de las dudas que tienen los comisionistas de bolsa sobre quiénes ganaron con el negocio. Ganó una gran firma comisionista que estructuró la operación. Ganó también la Bolsa de Valores. Se ganó 150 millones de pesos por hacer la operación. Muchos creían que el exministro Rudolf Holmes y su firma Capital Advisory Partners habían ganado porque estaban asesorando al gobierno en esta operación y por la defensa que ha hecho el exministro de la venta de Isagen. Pero la verdad es que ni el exministro ni su compañía participaron en la transacción. Ganó la Nación, que recibirá 6,49 billones de pesos, plática contante y sonante para construir vías. Ganó, quien lo creyera, el expresidente Uribe, que abrió el proceso. Ganó el vicepresidente, que obtendrá los recursos que necesitaba para darle buenas carreteras a este país. Ganaron los trabajadores de obras, que tendrán más oferta de empleo. Ganó la industria, que transportará mejor las exportaciones y las importaciones. En todo sentido, en tiempo, en buenas vías, en seguridad, en protección de productos, se mejora el comercio. Pierden sin duda las aves políticas de mal agüero que ustedes conocen. 3. ¿En qué van las conversaciones entre Colombia y Panamá sobre los capitales de nuestro país en el Istmo? Según fuentes colombianas, bien, y según fuentes panameñas, mal. El asunto es que Colombia pide que Panamá acepte firmar un acuerdo de intercambio de información financiera y Panamá se resiste a hacerlo con las condiciones que pide Colombia. Luego de 14 meses de diálogo, las conversaciones avanzan, pero a paso de tortuga. Panamá acaba de enviar una comunicación en la que hace observaciones a la entrega automática de información sobre todas las cuentas y bienes que tienen los colombianos en el vecino país, como pide Colombia. No parece que Colombia esté decidida, por ahora, a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales si se niega a aceptar el acuerdo. Entre otras cosas, porque Panamá también ha mostrado los dientes. Hablo de eventuales medidas como la imposición de impuestos a nuestras inversiones en ese país. En ese tira y afloje estamos sin que aparezcan en el firmamento, repito, por ahora, sombras de inminentes tormentas. Pero como decía el binomio de oro, un grande nubarrón se alza en el cielo. Hasta el lunes, que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Siento que comienzo a respirar, ese ritmo que me das, movimiento que se queda. Por eso baila, baila, por eso gira, gira para toda la noche. Por eso baila, baila, por eso flota, flota. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI, La Noticia.